está aquí como lo estamos haciendo en esta apertura de este foro. Y este foro es la puerta nada más. Debe ser la propuesta de un cambio que ya se había hablado desde hace mucho tiempo, que requerimos un sistema único de salud que ya se había planteado desde hace mucho tiempo. Cuando se crearon las instituciones, se crearon y tuvieron el proceso de crecimiento muy adecuado. Éramos nada más, ahora sí que la Secretaría de Salubridad y Asistencia en aquel tiempo. Las instalaciones aquí en Morelia se prestó un piso para que el Seguro Social iniciara labores y se le rentó ahí se le llegó a un acuerdo para que usara uno de los pisos. Igualmente sucedió con el ISSSTE y todas las demás escuelas y los recursos humanos que formamos en la universidad emergieron de la parte del hospital civil. Ahora anda en el rum de que queremos un hospital escuela. Sí, puede ser, pero eso será parte de otro foro y de otra situación. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que la salud requiere. Requiere voluntad, pero también requiere infraestructura y requiere dinero. ¿Sí? Pero que hay que conjuntar todas estas situaciones. Y esto nos lleva a una problemática muy seria de que ha cambiado la educación, y de eso sí pues será innegable. No podrán no estar de acuerdo en algunas cosas que pongamos, pero lo más triste de todo esto, de esas 164 escuelas, ¿saben qué es? Que ninguna es compatible en sus procesos de estudio, no que vean medicinas diferentes. Es decir, no tengo la capacidad de recibir un alumno que está estudiando en la Universidad de Chihuahua, en la Michoacana, como si nada. Vengo a pasar este año, el segundo año, y me regreso a Chihuahua. Es decir, no tengo vinculaciones, no me permite. Y estamos hablando de 164 escuelas, nosotros somos compatibles nada más con una, y todavía le ponemos sus peros, porque la matrícula la tenemos muy alta y ahorita acabamos de terminar, todavía este lunes que me avisaron que había esta ponencia. Le digo, pues con mucho gusto lo hago, estaba yo como coordinador de la Comisión de Ingreso de la Universidad Michoacana, y me dio un dato muy interesante sobre el proceso sobre el proceso de la formación. Cuando hablamos de los recursos humanos, casi siempre nos referimos nada más al binomio médico-enfermería, y no es cierto. Tenemos que integrar en ello al odontólogo, al psicólogo, al químico farmacobiólogo, a la nutrición, una parte olvidada, la salud pública. Fíjense ustedes que en esta parte, lo que vi, medicina es una de las áreas más solicitadas dentro de la universidad, 3,000 aspirantes para 525 lugares. Enfermería, la tengo dividida en dos partes, una enfermería que es de tipo técnico y otra que es en licenciatura. ¿Tenemos derecho a una profesionalización o no de este sector? Claro que lo tenemos, y todos deben ser profesionales. La odontología, la psicología, la químico-farmacobiología, la nutrición, la salud pública, y que me disculpe pues, para que no se enoje la doctora Maqueo, la rehabilitación, porque también es parte en el horizonte médico del Evelyn Clark que vimos en aquella primera parte de formación que lo vimos, es parte también importante del cuidado de la enfermedad. Pero es más barato detener la enfermedad, prevenirla, que tener áreas grandes curativas. Hemos cambiado todas las universidades y tenemos una doble moral. Hablamos del cuidado de la enfermedad primaria, del proceso primario, y estamos formando especialistas. La idea del currículum oculto es que los jóvenes, en el 99.9%, van por la especialidad. Y no solamente la especialidad, la subespecialidad. ¿Qué sucede con esto? Que las áreas troncales de la cirugía, de la pediatría, etcétera, están quedando en desabasto. ¿Y qué hay? No hay planeación. Cuando preguntamos al ENAR o preguntamos a los formadores del posgrado, bueno, ¿y en qué te basas? ¿Por qué necesitas cardiólogos? ¿Por qué necesitas cirujanos? ¿Cuántos hospitales tienes? ¿Cuántas camas cuentas? ¿Para qué voy a formar este individuo si no tiene inserción? Y luego cuando les hablamos, pues ya se espantan.
porque aquí estaba el doctor Mireles, pues lo sabe, bajo la situación de esta ruptura que tenemos en la sociedad y este desmembramiento, pues da temor responder un teléfono desconocido. Y entonces pues yo lo único que quiero saber es, oiga, usted trabaja en el Seguro Social, en el ISSSTE, tiene su consultorio, ¿a qué se dedica? No, pues sabe que soy el doctor Mireles, perdone, pero también se dedica a la salud, en otro aspecto. Bueno, estas acepciones son muy importantes porque somos la parte importante de la salud. Se pueden tener grandes hospitales, se pueden tener grandes instituciones con toda la infraestructura y con toda la tecnología, pero no tenemos quien lo maneje. Es muy triste porque nos lo hemos llevado, así como les dije que tuve la oportunidad de encontrarme un electrocardiógrafo que era capaz de conectarse en aquel tiempo telefónicamente a cardiología, y en cardiología alguien nos recibía la llamada y nos mandaba el diagnóstico, estando nosotros en Acapulco. No andaba de viajes, allá hice todavía el rotatorio. Y le digo, y oye, ¿es ¿por qué no nos lo has entregado? Es el que utilizo aquí en el almacén para llevar y traer las cosas. Perdón, las cosas deben acabarse en uso y en abuso, si quieren, pero con el paciente. No necesitamos libros, no necesitamos ninguna otra cosa. Necesitamos ser conscientes de que el paciente es el libro, de que la escuela son las instituciones. ¿Qué tenemos que llegar a esa calle en medio? Se abrieron ahorita, platicaba con algunos de las gentes y que tienen toda la razón y disponer, Ciudad Salud, y nos tomaron en cuenta a las instituciones de formación, nos dieron un lugar, nos dijeron aquí hay aulas para que los médicos no se vengan. ¿Saben cuánto tiempo se lleva desde Ciudad Salud hasta la facultad? Pues sabe que van a tener una fuga de médicos. Es decir, ¿dónde andas? En la universidad. Sí, pues, pero tienes que estar aquí en este tiempo que te contraté en el hospital. Entonces, ¿por qué no era mejor tener un lugar en donde yo lo pueda localizar y estás haciendo parte de lo que corresponde al médico? Atención, investigación e instrucción. Los antecedentes de la educación médica, primero las escuelas y facultades de ciencias, pero parece que todavía seguimos en el tiempo de Hipócrates, el Magister Dixi, y la gran retinencia que tienen de entrar y que tenemos, quizá los médicos viejos, de entrar a los nuevos formatos de las TICs, las TAC, todos los procesos para poder cambiar. Oye, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí si yo fui tu maestro? Sí, pues maestro, pero la medicina ya cambió, la medicina ya requiere otras cosas. Los programas de formación tenemos que llevarlos exactamente, no en los últimos años, sino desde los primeros años. Debe estar en contacto el alumno desde el primer año en las instituciones. ¿Qué debe conocer? Debe conocer el entorno, el ambiente. No se ha roto todavía el triángulo del medio ambiente y el paciente y las situaciones de vectores. Tiene que conocer qué es la sociedad y a quién va a servir. Ser médico quiere decir servicio, quiere decir compromiso social, pero el proceso oculto es estabilidad socioeconómica y estatus social. Borrémoslo. Regularización y estandarización de los programas para poder hacer esta movilidad. La calidad y la acreditación nos dan el proceso de saber que contamos con los mejores profesionistas. Creo que no. Creo que es como una licencia de manejo. No quiere decir que manejes bien, trae la licencia, pero trata de manejar bien. Y creo que esto, más que darnos calidad, nos da obligación de seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. En la educación no se gasta. Eso sí, déjelo claro y llévelo como mensaje. No gastamos. No se gasta en educación y en salud, no se gasta, se invierte. Ahí tenemos parte de los organismos
el ANFEM, que es el que vamos a tener, que inicia en 1981, se consolida en 86, y ahora que mandan el programa dice una reunión, también un foro para proponer al próximo cambio de gobierno que vamos a tener, cuál es la postura del ANFEM. La postura del ANFEM debe ser: déjenos reunirnos perfectamente con nuestros y nuestras instituciones. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que me puedes apoyar? Y deja de burocratizar. Vamos a formar médicos conjuntamente. No lees la universidad aparte. La autonomía no quiere decir que no me puedes tocar, pero tampoco el proceso de tu infraestructura y de tus reglamentos me deben evitar el proceso de que lleve y forme recursos para la salud. El CIES sí tiene una consolidación, pero no ha tenido una maduración, que eso es lo mismo que nos sucede en la medicina. El CIES, el COMAEN y el CIFRUS, que es la parte más importante de esta zona, pero que tenemos que planear. Si no tenemos mapa, vamos a llegar exactamente allí, a ningún lugar. La propuesta es que la misión y la visión común a todas las instituciones formadoras de profesionales de la salud sea básicamente, como lo planteó el Plan Bolonia, igual. Y fíjense, estamos hablando de Bolonia en Europa y todavía no se logra. El perfil del médico general, quitemos esa idea y ese currículum oculto de que tienes que hacer especialidad o subespecialidad. Y la medicina, para mí, como estudiante de todo esto, debe estar basado no en las redes curriculares de acuerdo a la necesidad. Si porque soy cirujano, debe ser con tendencias hacia la cirugía y hacia el cuchillo para todos. O porque soy internista, debe ser de medicamentos para todos. Pues no, hay que reunirnos todos para mejoría del paciente y para hacerle un corte de traje a su medida y a su tiempo. Debe ser en el perfil, cuando esto ahorita que nos dicen de cáncer de mama, tuve la oportunidad de estar no en el foro, sino en lo que es la parte central de oncología, y hacer la planeación, y nos llevamos una sorpresa sin tener mucha capacidad para esto, que fue que el cáncer predomina en el norte, el cáncer de mama, pero la pobreza, curiosamente, fíjense, hasta es un marcador, persiste en el sur y el sureste. Seguimos con el cáncer cervicuterino. Y hago ya Jalisco y México, pues es por densidad de población. Déjenme, quizá me estoy ya tomando más tiempo del debido. Formación del servicio social, los retos, debilidades y fortalezas. Estos sistemas fragmentados de la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semarnat, DIP, privado y algunos otros, tienen que llevar, si no se puede llevar al sistema único y es difícil, por lo menos tienen que comportarse bajo un mismo reglamento y bajo una misma situación de entendimiento. La densidad y concentración de médicos por el número de habitantes, no andamos tan lejos, pero el problema es que cuando les hablo y cuando uno entiende este número de médicos que estamos egresando, un gran porcentaje está en Sedena, en donde gusten ustedes, pero también está en el Uber, ¿sí? También está de taxista, está ocupado en otros lados. Diría descaradamente algún rector que conocí, pues qué bueno que me trajo un médico. En el 2014 se contaron con 343,000 personas con formación médica, 19 millones de habitantes en México, 119 millones que tenemos que cubrir en su totalidad. ¿Tenemos el diagnóstico real? Pues no, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de la salud, pero hagámoslo honestamente. Vamos a quitarnos el orgullo, vamos a quitarnos la cara y de la doble moral, quitémonosla y digamos sinceramente, esta es mi falla, esta es mi parte y es donde necesito ayuda. ¿Qué nos lleva esto? A que los programas educativos sean de desigualdad. La mejor universidad, si ustedes me dicen y me preguntan algunos compañeros, oye, la mejor universidad para el hijo, ¿tienes para pagar? Sí, llévalo a la Panamericana. ¿Y sabes qué es lo que mide? El número de estudiantes que entran a la especialidad. Otra vez rompemos. ¿Dónde queda el trabajo de las instituciones que deben ser primariamente dedicadas a la atención primaria? Los recursos humanos, los recursos financieros, la infraestructura y los insumos siguen siendo desiguales. ¿Cuál es el fin último de los programas educativos?
formar profesionales que cumplan con sus encargos sociales. El internado y el rotatorio plegado de servicio social es una tierra de nadie. Nosotros tuvimos la reunión con el doctor Narro y dijo, después de 70, 80 años, algo que funciona bien aparentemente o que funciona es que no funciona y que tenemos que darle un cambio. Ya el servicio social dejó de ser lo que tenía que hacer. La fragmentación de los modelos educativos, falta de supervisión de las dos partes, tanto la universidad como las instituciones tienen que formar esta supervisión. Y quizá la propuesta también sería que en estos lugares no solamente vaya el médico solo, porque va con el libro que decía la doctora Carpio, donde no hay médico. Debemos tenerle a alguien ya formado, alguien que tenga criterio. Ahí es la inserción, ahí es la parte importante de darle trabajo al médico, de darle trabajo al profesionista. El cumplimiento de las normas oficiales, ya existe un nuevo modelo de servicio social que es inherente y que se requiere, con un enfoque hacia la medicina familiar. Vocaciones y valores que están ya inadecuadas, cada vez me llegan y oiga, ya vamos a sacar un interno o un pasante porque golpeó a alguien, porque dejó abandonado, porque se droga, porque esto. Hay una descomposición que también tenemos que poner muy en cuenta, tanto las instituciones formadoras como las instituciones de trabajo que son ustedes. La motivación real para la elección de la carrera de medicina, no que sea un estatus socioeconómico, borrar ese currículum oculto. La especialización como verdadero objetivo, mentira. Sí necesitamos especialistas, sí necesitamos subespecialistas, pero lo necesitamos con diagnóstico y con medida. ¿Para qué formas a alguien que sabe robótica y no le puedes comprar un robot para que haga la cirugía? Lo vas a frustrar y ¿sabes cuánto tiempo va a estar en el hospital? Nada. Resultados del ENAR, Ceneval y Comaén es igual a calidad, tampoco, señores. Hay que meternos también a esos foros y ver que la realidad de tener estas credenciales no nos da el estatus de calidad. La calidad se da cotidianamente. En las conclusiones, una inclusión de las instituciones educativas en las políticas de salud y no la salud en la política. Olvidémonos, los médicos somos malos para la política. Pocos médicos han llegado a trascender en la política. Casi siempre pierden porque vemos de una manera distinta. Establecer el sistema universal de educación basado en morbilidad y mortalidad. ¿Para qué me sirve enseñarle la enfermedad de Crohn cuando los pacientes están muriendo de enfermedades crónico-degenerativas? Pero por otro lado, permito que en las escuelas se vendan los chonchorroles y que seamos el primer lugar en tomadores de refresco. La formación del recurso humano para la salud con un enfoque multidisciplinario, el empleo de nuevas tecnologías en la educación, tenemos que entrar todos. Y formar a profesionales de la salud con principios y valores. Señores, pues muchas gracias por la atención. Y pues no sé si hay alguna pregunta. Bueno, me lo pusieron como magistral. Le digo, bueno, magistral no hay preguntas, pero es importante en el foro llenarnos y criticarnos, ponernos. Sí, adelante, doctor. No sé, sí, ¿cuál va a ser la dinámica de la...? Muy bien, ya tenemos por aquí las preguntas que nos han hecho llegar. Ok. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Osiel Equiwa, soy ginecobstetra, tengo una subespecialidad en biología de la reproducción y actualmente soy diputado local por el 5º distrito con cabecera en Paracho. Doctor Arturo Valencia, es un gusto saludarte. Difiero de lo que tú dices, conozco de tu humildad, conozco de tu grandeza, conozco de tus ponencias. Sí, es una plática magistral la que escuchamos ahorita. Diste en la mayoría de los rubros. Qué bueno que están autoridades aquí, tanto del Seguro Social, el doctor Ortega, como de la Secretaría de Salud, la doctora Carpio. ¿Por qué? Porque entre gitanos no podemos
tendernos la mano. Sabemos cómo está la salud en el Estado y en el país. Sabemos dónde muy ampliamente diste en el clavo, doctor Valencia. Yo creo que es necesario reflexionar, recapacitar de dónde estamos. Y yo lo he señalado, es parte de la corrupción, es parte de los desvíos de los dineros que llegan sí llegan a las instituciones, pero ahí se desvían. Ejemplos claros, nada más voy a poner dos. Quisiera que me acompañaran al hospital de Cherán, al hospital de Zacapu. Tenemos elefantes blancos ahí. No hay medicamentos. Hemos escuchado en de voz propia de un director del hospital civil que está rebasado. Otra cosa importante, ¿hacia dónde se van todos esos programas que tú como oncólogo, un muy buen oncólogo, lo conoces? A mí uno de mis maestros me decían, el cáncer se huele. Sí, el cáncer se huele, pero desafortunadamente para estos pacientes, cuando lo olemos, con todo el respeto que me merecen, hasta el personal de intendencia lo puede diagnosticar. Llega esas campañas pomposas con 3 carros, con un ultrasonido y con un mastógrafo. ¿Qué hacen? Primero tienen técnicos, no dan diagnósticos. Sabemos que el cáncer de mama se diagnostica en estadios primero por la mamografía. ¿A qué tiempo y a quién le hacen esos estudios? En forma indiscriminada llegan a los pueblos y agarran para palotear y poner sus estadísticas. Y después, aún peor, no entregan diagnósticos, no entregan resultados. Dicen que a los 15 días suben a la nube la mastografía y regresan los médicos radiólogos el diagnóstico. Es mentira. Muchos de las pacientes pasan 4, 5, 6 meses y nunca se les da el diagnóstico. Y esto es igual, amigas y amigos, a tirar el dinero a la basura. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Agradecemos esta mañana la presencia de la diputada María del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Señala y enriquece toda esta situación. Creo que es como debemos salir enriquecidos de este foro. Hay otra pregunta, no sé si. Doctor, permítame un segundo, déjame. Tenemos aquí una pregunta elaborada por Julio César González Cabrera. ¿Qué porcentaje, dice, de los créditos curriculares de los planes de estudios están destinados al primer nivel de atención? Bueno, se supone que en cada uno de las universidades tenemos mallas curriculares en donde existen materias que se repiten. Nosotros trabajamos sobre 4 ejes primordialmente, lo que sería las áreas sociales. Por eso en primer año enviamos a los alumnos de este grado a que conozcan qué es el ambiente, qué son las instituciones. La segunda parte corresponde a las morfológicas, que va casi unido a esto, la anatomía, la histología, etcétera. La tercera parte a las clínico-patológicas, que ya a la actualidad nosotros estamos cambiando la malla curricular porque hemos repetido muchas cosas y ya requerimos ingresar otras materias, la geriatría, la oncología, la medicina molecular, la rehabilitación, etcétera. Necesitamos ya cambiar, ya la medicina cambió
y va a seguir cambiando. Platicaba con alguno de los profesores, le digo, sí, tenemos un proceso grande para las enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros el próximo mes inauguramos la clínica con corte de cardiometabólica, por la necesidad que vimos que ya era inoperante el estar atendiendo pacientes. Entonces hay que hacer prevención. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, elaborado por el químico Francisco Daniel Naranjo Ortiz, del Hospital Regional de Apatzingán. Dice, ¿qué estrategias se pueden establecer para incentivar al personal a seguirse preparando y remunerar a los que están debidamente capacitados? Era lo que hablábamos en relación a profesionalización. La profesionalización lleva la parte de la formación, pero también lleva la parte de la remuneración. El trabajador de la salud no tiene que volverse un polichambista. ¿Por qué? Porque sale corriendo de un hospital al otro. Y en uno sí se da la oportunidad de salirse 2 horas antes y en el otro no, porque ahí la checada sí cuenta, y cuenta lana. Muchas gracias, doctor. Tenemos un comentario, no es propiamente una pregunta. Dice, soy odontóloga y me sucede que los doctores nunca le dan importancia a la salud dentobucal, en enfermedades como diabetes, cáncer, etcétera. Sería bueno que desde que se está en formación nos enseñaran a trabajar en equipo y nos den la importancia de salud que requiere. Con esto terminamos la sesión de preguntas. Perdón, tenemos una más. ¿Cuál es la propuesta para corregir y prevenir la falta de cobertura por especialistas en el sector salud? Pregunta la formula el doctor Mario Alberto Martínez Lemos. Yo creo que necesitamos así llegar a ese diagnóstico primero. Por institución, tiene que decirme con qué cuenta y con qué infraestructura cuenta. Es decir, al muchacho que voy a empezar a formar en el posgrado, debe tener ya asegurada una plaza a la salida. ¿Por qué? Porque me tocó todavía, y estamos hablando de muchos años, todavía pasaban por ahí los dinosaurios, dice, cuando salimos de la residencia, y de pronto una patada, y busca trabajo. ¿Cómo que busca trabajo? Entonces, ¿para qué me formaste? ¿Para qué invertiste? Porque esa es una inversión. Le digo, ¿para qué tomaste dinero que era del pueblo y para la sociedad? Y de pronto me lanzas hacia el infinito y que busque en dónde voy a estar. Entonces esto nos lleva a un problema serio que tenemos que planificar de acuerdo a las necesidades. ¿Qué tienes? Si tienes un robot, tienes capacidad para tener un robot, vamos a mandar a gente a prepararse. Ya el Seguro Social ya hizo el experimento en el 79-80, que formó sus propios médicos a las subespecialidades y especialidades. Entonces, si podemos empezar con eso, con cada una de las instituciones, adelante. Porque tenemos que formar y enfocarnos a la prevención, pero las instituciones estamos en un problema crítico, que es la falta de especialistas para atender a nuestros derechohabientes, tanto en el IMSS como en el ISSSTE y sector salud. Yo soy el jefe de prestaciones médicas del IMSS. Tenemos hospitales que están sin cobertura a todo nivel. Se centraliza la atención porque si vienen a Morelia, a los hospitales nos podemos atender. Y pasa que somos las instituciones que formamos los recursos humanos y somos los que no tenemos, porque el médico cuando se titula no quiere trabajar para nosotros. Y lo formamos. La propuesta es que exista un mecanismo para que desde que ingresa a la residencia esté obligado el médico a retribuirle al trabajador, principalmente al paciente, a nuestros familiares, que son los que con su trabajo pagan nuestros derechos. Son los que nos pagan con su trabajo. Finalmente el gobierno pone una parte, pero viene del trabajador. El patrón pone otra parte, pero viene del trabajador. ¿Y a quién dejamos de atender? Al paciente, al trabajador. Estamos en una situación crítica. Tendríamos que buscar un modelo que cuando egresan tengan que trabajar, se sectorice, se dé una cédula especial para que tú no puedes ejercer en el medio privado si no le retribuyes primero al instituto y a los trabajadores y a los pacientes a lo que tú hiciste. Muchas gracias. Nada más remarcarle un problema muy serio que tenemos con profesiones y que tenemos que ver con el sector educativo. Cuando va uno a profesiones, ¿saben ustedes
¿Cuántas se encuentran registradas dentro del proceso de salud, especialidades y subespecialidades? Uno diría en la mente, pues unas 35, 30, 50, 625. Si no regulamos eso, si no hablamos con profesiones, si no entramos con el sector educativo, creo que vamos a tener problemas serios en los años venideros. Muchas gracias, doctor. Gracias por esa ponencia y desde luego por compartir con este extraordinario foro su conocimiento, su experiencia y desde luego su sabiduría. Sí, buenos días. Se está consumiendo el tiempo y qué bueno. Quiero hacer una propuesta para ir de menos de la tierrita a la nube. Que la ponencia número 2, que dice debilidad del diseño de las políticas públicas, sea la siguiente ponencia y que lo del expediente electrónico quede ya como el anhelo que tenemos todos de manejar lo que es los expedientes. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Recogemos con mucho gusto, sin duda, doctor, su propuesta, pero tenemos que ceñirnos al formato y por respeto a los ponentes y desde luego a todos los que esta mañana se dieron cita aquí. Vamos ahora a escuchar la ponencia número 2, expediente clínico electrónico, subsistema, infraestructura y complejidad tecnológica. El ponente es el ingeniero Ricardo Chagoya Morales. Él es jefe de la Oficina de Soporte Técnico y Atención a Usuarios. Él tiene 7 minutos para desarrollar su ponencia. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Pues realmente mi intervención es muy breve, 7 minutos. Sin embargo, sí quiero agradecer, porque no lo puedo decir de otra manera, al doctor Pedro Valencia por una estupenda ponencia. Realmente yo sé que lo felicitan mucho los médicos, ahora lo felicita un ingeniero, magistral realmente su ponencia. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el expediente clínico electrónico desde el punto de vista tecnológico, que es el que yo manejo. Los sistemas S o de expediente clínico electrónico pueden tener diversas arquitecturas informáticas, pero es primordial que los sistemas cumplan con los lineamientos dictados por la norma o por las normas, en específico la norma NOM 024 SSA 3 2012 de la Secretaría de Salud. Tenemos que manejar protocolos y estándares de comunicación como lo que son el HL7, así como el uso homologado de diagnósticos y tratamientos como lo que es el CIE-10 y CIE-9. En general, los sistemas de expediente clínico electrónicos están integrados por software, que sería la aplicación médica específica, casi siempre web o ya desarrollada web, que es el medio de interacción directo con el médico o con el especialista de la salud. Estos sistemas deben de facilitar al médico o al especialista de la salud el utilizar criterios homologados a través de menús y listas desplegables y ser dinámicos, porque una de las principales quejas es la complejidad en el uso de estas tecnologías. En el tema del almacén de datos o de lo que serían nuestras bases de datos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los temas de seguridad. Todos los expedientes electrónicos deben de tener muy en cuenta que el verdadero propietario de la información es el paciente. Y de acuerdo a esto, establecer criterios de seguridad que garanticen contingencias y ataques informáticos. En la experiencia propia
del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos almacenes o estas bases de datos están cayendo hacia subrogarse a otras empresas. ¿Por qué? Porque es muy costoso para las instituciones el mantener sitios y bases de datos seguras dentro de cada uno de nuestros organismos. Me voy a pasar rápidamente a lo que son el tema del hardware, con lo que sería primeramente el equipo de cómputo, en lo que hablamos de computadoras, tabletas, laptops. También en este tema el Seguro Social, desde que implementó su expediente clínico electrónico, en 2004 propiamente aquí en Michoacán, ya lleva una curva de aprendizaje. ¿Cuál es la principal característica? La obsolescencia. Después de ciertos años nuestros equipos pasan a ser obsoletos y hay que volver a renovar la infraestructura tecnológica. En este aspecto existe ya la propuesta de subrogar o rentar más bien los equipos informáticos. De esta manera no tenemos el problema de que cada 5 años tengamos que estar renovando todas nuestras tecnologías en cuanto a equipo de cómputo. Periféricos, de misma manera, lo que serían las impresoras, los escáneres, todos esos servicios ya se van por arrendamiento. Un caso de éxito que yo comento mucho es el SAT. Ellos ya no tienen computadoras propias, ni tienen impresoras propias. Todo tienen como servicios arrendados y como un caso de éxito. En el tema de conectividad, hablamos de 2 ejes fundamentales. Primera, lo que es nuestra red interna. Todavía tenemos muchos hospitales, bueno, propiamente no en el IMSS, que no cuentan con una infraestructura de comunicación interna para enlazar a todos sus dispositivos, a todas sus computadoras. Esa sería la primera fase que se requiere para una implementación de expediente clínico electrónico. En una segunda fase, hablamos ahora ya de lo que sería la red WAN o lo que sería la red externa, en la que el Seguro Social trabaja también desde 2002 con una intranet gigantesca, de las más grandes de América Latina, pero que está pasando a un tema ya de complejidad tecnológica. ¿Cuál es nuestra recomendación ahora? Las nubes. En su tiempo se requería una intranet por el tema principalmente de seguridad y de velocidad. Necesitábamos comunicar o tener comunicados nuestros sitios punto a punto. Actualmente, ya con las capacidades que brindan de telecomunicaciones las empresas privadas, nos permite migrar ya todo de manera integral a una nube y poder llegar a lo que se quiere precisamente de bases de datos únicas. Y eso se los voy a poner rápidamente más adelante. Nosotros tenemos 2 sistemas. Lo que es el sistema del SIM, el expediente clínico electrónico, de primer nivel de atención, es en la medicina familiar. Lo tenemos implementado en 51 clínicas, en las 51 clínicas del estado. Cada una de estas clínicas maneja una arquitectura distribuida. Cada clínica cuenta con sus equipos de cómputo y con su servidor de manera local. Tenemos entonces 51 servidores. Estos a su vez se conectan para proporcionar información estadística, del que nos va a hablar por ahí el CIAIS, a otros repositorios o servidores concentradores, los cuales a su vez concentran nuevamente la información y la mandan a lo que serían los servidores de nivel central, los cuales nuevamente vuelven a procesar esta información y la dan a conocer a la Secretaría de Salud o la integran a la Secretaría de Salud. Tenemos también un segundo expediente clínico electrónico que fue implementado en 2011 para atención de segundo nivel, y este es el S, o ahora MOSES, le cambiaron el nombre recientemente, y tenemos actualmente solamente 3 hospitales, lo que sería el regional, la 83 de Morelia y Uruapan. ¿Cuál es la diferencia tecnológica o de arquitectura tecnológica de este nuevo expediente clínico electrónico? Ya no hay servidores en cada una de estas unidades, sino que nosotros tenemos subrogado a través de un proveedor que se llama Kio toda la base de datos, toda la infraestructura tecnológica de servidores en otro lugar, en la cual en aquel tiempo decía el director del IMSS, lo más bonito que tiene es que no es mío,
A final de cuentas, si se descompone, si se cae, está contratado un servicio en el cual el proveedor tendrá que dar el mantenimiento. De igual manera, la información o la seguridad de la información que ahí se almacena no es mi responsabilidad, por lo cual yo no voy a tener un caso de demanda porque se haya obtenido información de manera ilícita de un expediente clínico electrónico. Es una responsabilidad que tiene un proveedor externo de salvaguardarme de acuerdo a los criterios definidos durante las fases de licitación. Este modelo, de igual manera, abarata considerablemente lo que son los costos de mantenimiento. Yo actualmente en lo que sería mi oficina de soporte técnico y atención a usuarios, manejamos en promedio por mes más de 700 reportes en cuanto a expediente clínico electrónico de primer nivel. En los de segundo nivel, que serían precisamente este expediente clínico electrónico, se concentran más de 100 solicitudes diarias de casos de soporte técnico, pero a nivel nacional. ¿Por qué? Porque todos los hospitales que entran bajo el modelo de expediente clínico electrónico se concentran solamente en una sola base de datos a nivel nacional. Bueno, ese sería más o menos el modelo del que les hablaba. En la parte de abajo aparece la interoperabilidad entre las funciones. Lo que les decía del primer modelo del SIM, se concentra en un solo servidor que tiene cada una de las unidades a una red virtual privada de internet, un repositorio institucional y de ahí ya un repositorio nacional. La propuesta dentro de este foro es precisamente trabajaría bajo un modelo similar al del ESE o MOSE, que sería la conectividad directa de los diferentes expedientes clínicos electrónicos a la red o a una nube que ya concentrará la Secretaría de Salud o cada una de las dependencias, pero hacia un solo servidor centralizado. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Debo aclarar que esta propuesta o la ponencia que acabamos de escuchar está dividida en tres. Es una propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, por eso es que el tiempo que se le brindó a los ponentes fue un poco más reducido. Entonces las preguntas, si las hubiera, vamos a llevarlas a cabo, las vamos a contestar cuando terminen los otros dos ponentes. Vamos ahora a solicitar la presencia de el técnico Isidro Morales Ramírez. Él va a hablar del funcionamiento del expediente clínico electrónico y los productos de salida. Él es actualmente coordinador auxiliar de información y análisis estratégico. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Pues vamos a iniciar ahorita con lo que es la operabilidad de lo que es el expediente clínico electrónico en primer nivel de atención, así como es en segundo nivel con los hospitales, por favor. El problema que tenemos ahorita es con las bases de datos, que no tenemos un expediente electrónico universal, que sería para todo lo que son las secretarías de salud. Contamos con el expediente electrónico en unidades de primer nivel, que se llama Sistema de Información de Medicina Familiar, y un expediente que es expediente clínico electrónico, o actualmente MOSE, que estamos en una implementación o remodelación de los sistemas operacionales. Aquí lo que estamos en la incorporación del expediente electrónico del SIM en las unidades se reforzó para omitir ahorita ya lo que son los documentos manuales y todo que sea digital para la mejor atención en la población derechohabiente. Se extendió como un componente en un proceso de la medicina familiar y apoyo a los programas médicos operativos. Y uno de los objetivos que los derechohabientes es para mejorar la calidad de la atención médica a través del expediente clínico electrónico.
Para los trabajadores SIM es una herramienta que simplifica sus actividades, y para el instituto también es para mejorar la eficiencia operativa de los servicios médicos. Además, aquí sabemos que lo que estamos ahorita en busca de un diagnóstico de salud, tenemos que nosotros permitir registrar una información adecuada para que los productos de salida nos den un diagnóstico de toda la población en general adscrita al Seguro Social. La estructura de lo que es el sistema de información de medicina familiar está comprendido por agenda de citas y lo que es la atención integral, auxiliares de diagnóstico y resultados, para que el prestador de la atención, tanto un médico como prestador de la atención como un paramédico, nos pueda registrar aquí la información de la consulta en el momento de que el paciente se le está otorgando la atención médica. Igualmente que en el expediente electrónico es lo mismo, tenemos variables que se vinculan para que nos den resultados en cuadros de salidas, que es un repositorio que tenemos tanto en las unidades, en cada ARIMAC, y también se hace una integración de información a lo que es a nivel delegacional para su explotación de los reportes de cuadros de salidas y validación de la información para el diagnóstico de salud. Como ya hablábamos de lo que es la seguridad de la información, contamos con un módulo administrativo que solamente el personal directivo y personal jefes de módulo, como son coordinadores clínicos, tienen un acceso restringido y pueden monitorear todas las salidas y tanto proteger la información de los expedientes clínicos, contraseñas personalizadas que se deben de modificar cada 30 días por seguridad del prestador de la atención. Vamos a comentar un poco de las variables que se vinculan con lo que son los cuadros de salidas para poder tener un diagnóstico y pues saber cómo está la población de la demanda de los servicios de salud. En este esquema vemos que tanto enfermería como el médico familiar cuenta con un equipo de cómputo donde realiza sus actividades. En este momento se transfiere la información, está programado automáticamente para que a las 10 de la noche se hace una transferencia automatizada. Al día siguiente en los archivos clínicos emiten los reportes, verifican que la información sea íntegra, y el servidor de la unidad en ARIMAC tiene que contener, de acuerdo a la demanda de la atención, todas las consultas íntegras para procesar al final del mes todo el cierre de información y poder validar los cuadros de salida para un diagnóstico de salud. Aquí vemos cuáles son las variables que se integran con las transferencias. ¿Qué es la agenda de citas? De somatometría, nota médica, salud en el trabajo, climaterio y menopausia, estomatología, valoraciones de riesgo productivo y planificación familiar, vigilancia prenatal, hoja de control de diabetes mellitus e hipertensión, trabajo social como servicio paramédico, nutrición y dietética y programas integrados. Todo esto que se alimenta por medio de variables nos puede medir y nos puede indicar en qué estatus está la población en este momento para tomar las medidas necesarias y hacer un buen diagnóstico de salud. Además contamos con formatos que se llama RAIS, Registro de Atenciones Integrales a la Salud, el cual nos permite para un plan de contingencia poder nosotros registrar de manera manual y se captura directamente en el servicio de archivo clínico. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos ahora a solicitar la presencia del doctor Juan Gabriel Paredes Aralegui,
que nos va a hablar del diagnóstico de salud y la planeación operativa. Él es coordinador de planeación y enlace institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bien, entendemos que como producto de estos foros se establecerán estrategias que a ese nivel, si hablamos de la planeación, nosotros nos va a competir que eso baje a nivel táctico y nos debe de preocupar que esos niveles de una planeación sean operables, que esto todavía descienda a nivel operativo. Por lo tanto, hablando de un nivel estratégico, táctico y operativo, el expediente clínico electrónico se convierte también en una base fundamental para poder llevar a cabo esta planeación. Bien, dentro de lo que es el diagnóstico de salud, ya dicho lo anterior, es necesario dar un enfoque de la utilidad del expediente electrónico en la atención a los usuarios de los sistemas de salud que son ambulatorios. En ese tenor estamos hablando de una consulta externa. Una posibilidad es a través de la generación del diagnóstico de salud y de su uso en la implementación de procesos de salud de enfermedad que requerirán descender las estrategias a nivel táctico y a su vez estas a nivel operativo. En la actualidad nos enfrentamos con problemas en la calidad de la información, entendido como la confiabilidad y la oportunidad de los datos. El propósito o el propio expediente electrónico como fuente de información primaria puede generar controles de calidad de la información, pero no en la totalidad de los datos, por lo que se requiere de recursos adicionales, tanto de infraestructura, materiales y humanos, para verificar y supervisar la calidad de la información. Es indispensable que la información tenga calidad para que sea útil, es decir, analizable. Actualmente, el uso de la información que se genera del expediente electrónico conforma indicadores de desempeño de procesos de salud de enfermedad, con la intención de presupuestar a la institución, y es poco utilizada para la toma de decisiones en la atención a la salud de los usuarios. Es necesario transitar a la calidad de la información para mejorar la atención a la salud. Bien, uno de los propósitos de estos foros de salud es dar un marco a la gestión. En ello, el expediente electrónico es la fuente primaria de información de la atención ambulatoria, que proporcionará los datos útiles para la implementación de un modelo de gestión, como es el diagnóstico del desempeño de los procesos. Una vez realizado dicho diagnóstico, se deberá identificar la problemática principal, determinar sus causas para establecer líneas operativas que deberán de ser implementadas y controladas para el análisis de información en salud. Y, por supuesto, del análisis, la toma de decisiones, lo que constituye un método directivo que se basa en la planeación estratégica como método de mejora continua. Se pretende homogeneizar una data epidemiológica del sector salud. Actualmente, a nivel institucional, utilizamos como fuente primaria de información el expediente electrónico y el expediente manual, donde no contamos con el recurso. Estos datos son capturados en diversos sistemas de información, los cuales se utilizan para integrar los datos del diagnóstico de salud en lo correspondiente a la atención ambulatoria como un documento de gestión. Dicho diagnóstico tiene la finalidad de determinar los procesos de salud de enfermedad prioritarios, ya sea por su frecuencia e impacto, que son los procesos que deberán de ser atendidos de manera más puntual y son abordados mediante la planeación estratégica. La correlación del diagnóstico de salud con la planeación operativa se establece desde el primer paso del método directivo, utilizando el producto de la priorización mediante el método de Hamblin que determina los procesos a planear. El nivel de planeación operativa permite determinar las líneas operativas que darán respuesta a las líneas de acción táctica, que son seleccionadas para implementar las estrategias, que de tal manera cumplan con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, es completamente indispensable enfocar la utilidad de un expediente electrónico que aporte elementos
a nivel operativo que traduzcan beneficios en la atención a la salud a los usuarios. Es tanto, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me voy a permitir leer dos preguntas. Una de ellas, elaborado por Fernando Morelos, del Hospital Civil, dice: ¿por qué no un software base universal integrando al ejercicio privado y todas las instituciones públicas? Sí, bueno, aquí primeramente la complejidad tecnológica, pero sobre todo de características de cada uno. Nosotros lo platicábamos, manejamos simple y sencillamente, por dar un ejemplo, las incapacidades, y no se manejan en otros modelos de salud. Entonces sí es complejo el hablar de un software universal para el sector salud, sino más bien serían diferentes softwares, pero concentrados en una base de datos única, que creo que es otro modelo diferente. De esa manera permite las particularidades de cada institución, pero integra la información que requieren para la toma de decisiones. Muy bien, la siguiente elabora Hugo Rodríguez, de la Secretaría de Salud del Hospital Civil. Dice: gracias a las ventajas que proporciona la nube, la web y el outsourcing, ¿por qué no nos enfocamos en estandarizar el expediente clínico electrónico de forma unificada para todas las instituciones? Ahora sí que es el mismo planteamiento realmente, y de hecho sería la propuesta, o sea, manejar de manera adecuada el outsourcing para homogenizar estos criterios. Perfecto, pues muchísimas gracias. Les damos un aplauso a nuestros tres ponentes y los invitamos a que pasen a su lugar y vamos a seguir con el desahogo de la agenda de trabajo de este foro. Vamos ahora a escuchar a la maestra Marta Catalina Salapa Covarrubias. Ella es médico familiar, maestra en medicina social, exdirectiva del IMSS, es directora de planeación en CESEC, consejera temática de mujeres en el municipio de Querétaro, fundadora del CIGE Salud Asociación Civil, fundadora de Coincidir Mujeres Asociación Civil, vicepresidenta de IDEAL, Iniciativa por los Derechos Humanos de los Adultos Mayores en una Nueva Longevidad, Querétaro, Asociación Civil. Ella recibió el reconocimiento al mérito Pedro Escobedo 2017 por la 58ª legislatura del Estado de Querétaro. Ella nos va a hablar de la debilidad del diseño de las políticas públicas. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a la maestra Marta. Muchísimas gracias. Yo siempre resumo mi currículum. Soy salubrista, soy feminista y soy viejista. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Primeramente, al formato, licenciado González, me parece que es una pregunta muy amplia para el desarrollo de las preguntas, pero como buena salubrista, lo que entendemos es que el punto central de análisis y de discusión es cómo en los sistemas de salud dejamos de hacer la parte preventiva para atender la curación y trabajar este modelo. Entonces, las preguntas las hilo diciendo que, bueno, ¿qué tendríamos ahora que hacer los diferentes niveles de atención? ¿Qué tendríamos que hacer los profesionales de la salud? Y cómo compartimos esta corresponsabilidad con nuestros pacientes y sus familiares. Me permito puntualizar nada más lo que son las políticas públicas
y en ese sentido hay políticas públicas que competen a nivel políticas de Estado, el derecho constitucional a la salud, algunas políticas que habrá a nivel de los estados y otra serie de políticas